Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por el privilegio que nos has dado de una vez más reunirnos en tu casa de oración. A ti te plació, Señor, que estuviésemos aquí. Tú generaste ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos diste las fuerzas, Señor, para levantarnos y poder hacer los diferentes arreglos y estar aquí en tu casa de oración. Tu siervo decía, Señor, que era mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él decía, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, que en esta oportunidad nos reunimos para aprender de tu palabra, para ser alimentados. Tu palabra claramente nos enseña, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra alimentando el espíritu de cada uno de nosotros, pero también, Señor, dando la capacidad para poder llevar a cabo una práctica de todas aquellas cosas que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, quita cualquier distracción que pueda estar en nuestras mentes y de antemano te damos una vez más gracias, Señor, por el gran privilegio. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano o hermana antes de que se siente y vamos a irnos preparando, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a comenzar. Como ya lo mencioné, hermanos, en esta oportunidad estaremos viendo la penúltima predicación en esta serie Viviendo en el Espíritu. En esta oportunidad vamos a estar viendo el tema El Espíritu confirma nuestra identidad. Ya del versículo 12 en adelante de Romanos capítulo 8, la secuencia de lo que está presentando Pablo fluye un poco más rápido. Pero hasta este punto, hermanos, ya hemos aprendido de una manera detallada lo que tiene que ver con la obra salvadora del Espíritu. Hemos aprendido, hermanos, que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, es el Espíritu Santo el que nos ha salvado, es el Espíritu Santo el que nos ha sellado y bautizado. Por las últimas 3 semanas aprendimos que es el mismo Espíritu que nos selló y bautizó, que genera los frutos dentro de cada uno de nosotros, que a la vez es la evidencia de que somos verdaderos cristianos. El mismo Espíritu Santo es el que nos da los regalos o dones para poder llevar a cabo el trabajo que se espera de cada uno de nosotros dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que no hay persona alguna que sea parte del cuerpo que no tenga función. Todos tenemos una función dentro del cuerpo y es lo que aprendimos ya en las últimas semanas. En esta oportunidad, hermanos, vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. El punto principal que toca el apóstol Pablo tiene que ver con el Espíritu confirma nuestra identidad. Ahora que hemos sido salvados, hermanos, tenemos una nueva identidad. Ya no somos las mismas personas. Antes éramos un tipo de persona muerto en su delito y pecado, pero ahora somos nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo en no recuerdo si es la primera o segunda carta a los Corintios. Pero en estos versículos, hermanos, ahora habla verdades fundamentales que afirman nuestra nueva identidad. Leamos del versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En los versículos 5 y 11, Pablo ya dejó demasiado claro de que todo cristiano, hermanos, es habilitado por el Espíritu Santo en esta nueva vida espiritual que Cristo nos ha dado. Esta nueva vida, hermanos, no se caracteriza por una vida mundana o carnal, sino todo lo contrario. Vivimos ahora conforme a las fuerzas y esa energía que el Espíritu Santo genera en cada uno de nosotros. Como lo hemos enfatizado, hermanos, no existe tal cosa como cristianos carnales. Muchas veces queremos tomar esa pequeña porción que encontramos en la primera carta a los Corintios para apoyar el hecho de que sí existen cristianos carnales, cristianos que pueden vivir su vida entregados completamente al pecado, pero eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios repetidamente nos enseña, hermanos, de que nosotros en esta nueva identidad ya vivimos, si es que somos verdaderos cristianos, conforme a lo que el Espíritu Santo ha hecho por cada uno de nosotros. Es tan grande la obra, hermanos, que el Espíritu Santo ha hecho en cada verdadero creyente, que por eso Pablo lo menciona en el versículo 12 de que somos deudores. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, pero enfatiza, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No sé cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez hayan recibido algún extraordinario favor por parte de una persona. Posiblemente usted se encontraba en una necesidad extrema y algún amigo, familiar o conocido hizo hasta lo imposible para poder ayudarle a usted. Posiblemente dedicó un tiempo que esa persona tenía dedicada para hacer ciertas cosas y lo apartó para ayudarle a usted. Si usted ha experimentado eso, hermano, me atrevo a decir que nos sentimos en deuda con esa persona. Y siempre estamos viendo la manera de que podamos pagar la deuda que le tenemos a esa persona, aunque no es una deuda en sí de que me debes tal cantidad de tiempo o de dinero, no, es una manera en la que nosotros internamente nos sentimos en deuda con la persona que nos ha hecho el gran favor. Esa es la idea, hermanos, que el apóstol Pablo está presentando de la manera en que nosotros como hijos de Dios nos deberíamos de sentir con el Espíritu Santo de Dios. Reconociendo, hermanos, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho por ti y por mí, ese sentir de que estamos en deuda debería estar presente en nosotros. Es por eso que dice Pablo, así que hermanos, deudores somos, pero enfatiza, no crean que le deben nada a la carne. A la carne no le debemos nada, porque la carne, en vez de haber traído algún beneficio para nuestra vida, lo único que trae es perdición. Y lo podemos ver en todo el ámbito de la palabra. Una persona que vive conforme a la carne, si no se aparta de tal caminar, tarde o temprano va a terminar con su propia vida. Va a destruir su familia, va a destruir su matrimonio, va a destruir absolutamente todo. Por eso dice Pablo, a la carne no le debemos nada, pero nosotros, hermanos, somos deudores del Espíritu. ¿Por qué somos deudores del Espíritu? Hay innumerables razones, pero el Espíritu Santo, querido hermano, es el que te ha dado la vida. El Espíritu Santo es el que te da la capacidad, el dominio propio, para que tú puedas vencer por la misma ayuda del Espíritu todas aquellas áreas que constantemente se quieren rebelar en contra de la voluntad de Dios. El mismo Espíritu es el que ha dado los diferentes dones a cada uno de nosotros para que los pongamos por obra dentro de la casa del Señor. Y podemos ver la lista, hermanos, y verdaderamente es extensa, de las razones por las cuales nosotros estamos endeudados con el Espíritu Santo de Dios. Y es la idea que presenta Pablo, hermanos, somos deudores, pero no crean que le deben nada a la carne para que vivan conforme a ella. Porque si vivís conforme a la carne, dejen claro, van a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El contraste es demasiado claro. Si vivimos conforme al Espíritu, vamos a vivir. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Y esa muerte, hermanos, en muchos casos es una muerte literal. Cuando nosotros vemos las consecuencias de las muertes alrededor de nosotros,
todo va anexado o acompañado directamente de la carne. Personas que tuvieron sobredosis, personas que les dio un ataque de ira, mataron a una persona, personas que manejaron borrachos. Cuando vemos las muertes, hermanos, por lo general siempre hay una conexión directa con lo que tiene que ver con la carne. Y es por eso que Pablo dice, hermanos, hay que tener en claro, nosotros, cada uno de nosotros somos deudores, pero a la carne no le debemos nada. Al Espíritu sí, porque el Espíritu es el que nos ha dado todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para vivir conforme a lo que Dios espera. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, pero Pablo, desde el versículo 1 vienes enfatizando lo que viene siendo la obra del Espíritu en el verdadero creyente. ¿Por qué todavía para acá, al versículo 12, crees necesario el continuar enfatizando esta gran verdad? No solamente, hermanos, en Romanos capítulo 8, sino que si nosotros leemos la carta a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, Pablo, en medio de diferentes doctrinas, mete esta gran verdad, porque es importante, hermanos, que nosotros como iglesia, así como las personas que recibieron esta carta en aquel entonces, tuviesen en claro lo que verdaderamente significaba ser un hijo de Dios, que es en parte, hermanos, donde nos vamos a enfocar, la identidad que el Espíritu Santo genera en cada uno de los que le pertenecen. Pero para que entendamos esa identidad, primeramente que nada, debemos de entender cuáles son las evidencias escriturales que la palabra de Dios presenta para tales tipos de personas. Vivimos en ciertos tiempos interesantes, hermanos, donde la verdad se ha convertido en algo subjetivo, en el hecho de que cada quien aparentemente quiere definir su propia verdad. Vivimos en tiempos en los cuales hay personas que Dios ha creado de cierta manera, pero la persona cree formar una propia verdad en su propia mente. Y esa persona descarta la verdad divina de que, por ejemplo, es un hombre y ahora se identifica como mujer y ahora dice, pero esa es mi verdad. Vivimos tiempos en los cuales hay personas que tienen 50 años, pero se identifican de 10 años. Y si no aceptan esa verdad, ya se creen como si todo el mundo se estuviese yendo en contra de ellos. Entonces vivimos tiempos, hermanos, donde la verdad es algo completamente a la opinión de la persona, pero no solamente en lo que pertiene las escrituras, hermanos, sino todo hay una verdad y hay opiniones. No existe tal cosa como mi verdad y su verdad. Existe la verdad y opiniones. Y aunque cada uno de nosotros estamos de acuerdo de que los ejemplos que acabo de presentar son verdaderamente absurdos, mucha iglesia, hermanos, sí está de acuerdo que puede definir su propia verdad de lo que es ser un cristiano. No, hermano, pero es que yo soy cristiano porque yo crecí en una familia cristiana. No, pero es que yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia el domingo y de vez en cuando el viernes. Yo soy cristiano porque ofrendo. Yo soy cristiano porque esto o porque el otro. Pero ninguna de esas cosas, hermanos, son las evidencias que la palabra de Dios presenta en lo que es un verdadero cristiano. La verdad de la que hemos aprendido a lo largo de las últimas semanas es de que los que son de Dios viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne, la palabra de Dios nos enseña de una manera muy clara, son personas muertas, no han nacido de nuevo. Por muy cristianos que se crean, por muy cristianos que se sientan, si el caminar de esa persona es determinado por práctica tras práctica de la carne, esa persona no ha nacido de nuevo. Pero luego el apóstol Pablo en el versículo 14, hermanos, nos presenta una figura legal de adopción que va empalmada directamente con todo lo que hemos aprendido, pero que ahora ya entra de una manera detallada en lo que tiene que ver nuestra identidad. Vean lo que dice versículo 14, Romanos capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo dice, hermanos? Estos son hijos de Dios. Lo podríamos presentar por el lado contrario. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, esos no son hijos de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora aquí la palabra claramente nos está hablando de un grupo de personas, los que son hijos de Dios. Mucha gente equivocadamente piensa de que toda
Todo el mundo son hijos de Dios, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios sí nos enseña, hermanos, de que toda la humanidad es creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. La palabra es demasiado clara. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este grupo de personas son los que son hijos de Dios, y estos hijos de Dios, dice Pablo en el versículo 14, son guiados por el Espíritu. Entonces ahora ya nos empieza a hablar, hermanos, acerca de términos de adopción, que en el versículo 15 nos habla de una manera más directa de que cada una de estas personas, en la cual espero, hermanos, cada uno de nosotros seamos partícipe, hemos sido adoptados. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿cómo dice, hermanos? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Querido hermano, si tú le perteneces a Dios, Dios te ha adoptado como un hijo suyo. Y ese es el punto principal que está presentando aquí Pablo, hermanos, de que todos aquellos que viven conforme al Espíritu, viven de tal manera porque Dios nos ha adoptado. Y como Dios nos ha adoptado en esta nueva identidad, ahora tenemos la capacidad, hermanos, de llevar a cabo la obra que Dios espera en cada uno de nosotros. Este término de adopción, hermanos, está repleto de ideas de amor, gracia, misericordia, compasión, pero más que nada una relación íntima. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan a algún familiar, amigo, conocido, que haya llevado a cabo este proceso de adopción. Pero cuando una persona adopta a alguien, hermanos, es una de las manifestaciones más grandes de amor que se pueda manifestar hacia otra persona. Porque esa persona no comparte la misma sangre. Posiblemente la persona a la que se está adoptando nunca tuvo padres. Pero las personas que llevaron a cabo este proceso van por un proceso legal en el cual cuando esa persona finalmente es adoptada, esa persona recibe por derecho legal todo lo que fuese a recibir como si fuese hijo o hija de sangre de las personas que le están adoptando. Y este pensamiento, hermanos, no era muy diferente a los tiempos que Pablo escribe esta carta, porque los casos de adopciones desde aquel entonces se estaban llevando a cabo en el Imperio Romano. Y cuando una persona adoptaba a alguien, hermanos, la persona adoptada ahora recibía derecho legal de todo lo que le pertenecía a la familia que le está adoptando. Y esa es la idea, hermanos, que la palabra de Dios nos presenta en cuanto a la adopción que Cristo hizo para cada uno de nosotros. Pero ahora, para entrar en un poco más de detalle, hermanos, en la palabra de Dios nos encontramos con bastantes ejemplos de adopción, pero solamente quiero mostrar dos ejemplos en esta oportunidad. Dos ejemplos de adopción, hermanos, que a la vez son un poco contrarios. Y uno de los ejemplos que les voy a compartir, hermanos, nos muestra de una manera muy detallada la adopción que Dios Padre llevó a cabo para cada uno de sus hijos, que somos nosotros. El primer caso de adopción que encontramos en la palabra, hermanos, es el caso de Moisés. No sé cuántos conozcan la historia. Se firma un edicto para que maten a los bebés, de tal manera que la madre de Moisés lo pone en una canasta, lo pone en el río. Da la casualidad que ya cuando llega la hija del faraón ve al bebé, pero lo primero que la hija del faraón relata es de que notó que el bebé era un bebé hebreo. Ella siendo egipcia, había un poco de conflicto ahí. Pero vean lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 6, referente a esta adopción. Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y cuando la abrió, o sea, la canasta, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, ¿qué dijo?
de los niños de los hebreos es este? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Esta adopción, hermanos, cuando nosotros vemos los detalles, especialmente lo que presenta el versículo 6, podemos determinar, hermanos, de que dicha adopción se llevó a cabo por sentimientos de lástima o simpatía. La hija del faraón obviamente era egipcia. Se encuentra un bebé hebreo que no podía valerse por sí mismo, dice la palabra de Dios, que tiene compasión de él y le ayuda. Pero ese, queridos hermanos, no es la idea que nosotros debemos de almacenar en nuestra mente cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual ahora podemos clamar Abba Padre. Hay un ejemplo, hermanos, que se apega de una manera mucho más directa a la adopción que Dios llevó a cabo con cada uno de nosotros, y este ejemplo, hermanos, es el ejemplo de David con Mefiboset. Quiero que me acompañen a 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mefiboset, hermanos, era el hijo lisiado de Jonatán, estaba lisiado de sus piernas, y era el único, hermanos, descendiente que le quedaba a Saúl. Y vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, vean lo que dijo David, hermanos: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí nos encontramos, hermanos, con dos ejemplos de adopción que la palabra de Dios relata. Uno de ellos, el primero, en el caso de Moisés, fue una adopción por lástima y simpatía, un bebé hebreo en una tierra egipcia. Pero la adopción que acabamos de ver en el caso de Mefiboset por parte de David, hermanos, está repleta de motivos de amor y gracia. La adopción que nosotros encontramos en Mefiboset por parte de Moisés, hermanos, en muchos sentidos, ilustra de una manera clara la adopción que Dios Padre ha llevado con cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a ver algunos detalles del por qué. En primer lugar, hermanos, David nos enseña la palabra de que él salió a buscar a Mefiboset para traerle al palacio. En el caso de Moisés, dio la casualidad que ahí iba la canastita con el bebé y ahí se lo encontró. Pero en el caso de David, hermanos, David salió a buscar para ver con quién hacer misericordia, y se encontró con Mefiboset. De la misma forma, hermano, hermana, Dios salió a buscarte a ti y buscarme a mí. No es como si nosotros de repente íbamos caminando y nos topamos con Dios, no. La palabra de Dios claramente nos enseña que fue Dios el que salió a buscarnos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros hemos ido a Él porque Él nos escogió primero. Pero de la misma forma, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Mefiboset estaba lisiado de los pies, no podía ofrecerle absolutamente nada a David. Porque de la misma forma podríamos pensar de que
Bueno, la adopción se llevó a cabo porque hay un beneficio detrás, pero queridos hermanos, al igual que Mefiboset, no tenía nada que ofrecerle a David, ni siquiera el servicio, pues no podía caminar. Nosotros no hay nada, hermanos, que le podamos ofrecer a Dios. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Isaías que nuestras más gloriosas obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Pero no solamente eso, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que de la misma forma era descendiente de Saúl. ¿Y quién era Saúl para David? Era su enemigo, hermanos. Lo intentó matar en más de una ocasión. Y nosotros de la misma forma, hermanos, éramos enemigos de Dios. No solamente estábamos perdidos, no solamente teníamos nada que ofrecerle, sino que éramos enemigos de Dios. Pero podemos ver en esta tierna, hermosa historia de adopción por parte de David, hermanos, la obra que Dios ha llevado a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros éramos los perdidos, pero el Dios Padre amoroso estuvo buscando con quién hacer misericordia, nos encontró a nosotros, nos toma, nos invita a su casa, nos da acceso a todo lo que el Hijo tiene. ¿Y todo por qué lo hizo? Por amor, por misericordia. Por eso, querido hermano, hermana, es que tú hoy en día te puedes llamar hijo o hija de Dios. No por algo bueno que hubiese en ti, sino por el puro afecto de su propia voluntad. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, y vean para qué nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué te adoptó Dios? Según el puro afecto de su voluntad en amor. Por eso nos adoptó Dios, hermanos. Por eso es que Dios ahora nos da la misma capacidad para que nosotros en esta nueva identidad podamos vivir conforme al Espíritu, según el puro afecto de su voluntad y en amor. Y cuando vemos el amor reflejado por parte del Padre, no solamente para su Hijo en la cruz, sino para cada uno de nosotros, hermanos, podemos tener la certeza de que el amor reflejado por parte de nuestro Dios hacia nosotros es mucho más grande de lo que nuestras mentes limitadas puedan entender. Muchas veces lo único que hacemos es tratar de aplicar algún tipo de conexión con las relaciones que nosotros tenemos en esta tierra de nuestros padres. Y queremos aplicar un poco de ese tipo de trato bueno que nosotros recibimos por parte de nuestros padres hacia el Padre de los cielos, el Dios Todopoderoso. Y aunque ciertas imágenes nos pueden ayudar a tener un entendimiento, hermanos, verdaderamente se quedan cortos porque cada uno de nuestros padres, hermanos, no fueron los padres que debieron ser. Gloria a Dios por ellos, porque Dios los puso en nuestros caminos para que, espero, nos hayan guiado y de una manera u otra hiciesen lo que ellos consideraban mejor para nosotros, pero como hombres caídos y pecadores, no podían llevar a cabo esa obra a la perfección. Lamentablemente, incluso muchos de ustedes pueden tener ideas o memorias muy no favorables de quienes fueron sus padres. Lamentablemente, hermanos, es algo que muy frecuentemente se ve en nuestra cultura. Abuso por parte de los padres, abandono por parte de los padres. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No porque había algo en nosotros que Él necesitase, sino por el puro afecto de su voluntad y por su amor y misericordia es que Dios ha demostrado ese amor para ti y para mí, hermano. Y el entender, hermanos, lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios, nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando aprendemos, hermanos, la implicación de lo que tiene que ver el derecho legal, vamos a entender, hermanos, de que todo lo que Dios ha provisto por el hecho de que ahora ya nos ha adoptado, nosotros tenemos acceso a eso.
primordialmente, hermanos, lo necesario para poder llevar a cabo su perfecta voluntad por el tiempo que a Él le plazca tenernos en esta tierra. Pero la parte más gloriosa, hermanos, es de que dice Pablo en el versículo, es el versículo 15, que porque ahora hemos recibido, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Da por sentado que en un dado tiempo, hermanos, nos encontrábamos en temor. No importa, hermanos, de qué manera el mundo lo quiera enmascarar, el mundo se encuentra en esta realidad porque son personas que están practicando el pecado y como están practicando el pecado, viven continuamente bajo la ira de Dios, como nosotros un tiempo también lo estuvimos. Pero nosotros, dice Pablo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya estuvimos en temor, no lo vamos a estar otra vez, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, esa adopción misericordiosa, esa adopción amorosa, esa adopción no merecida. La hemos recibido, pero dice Pablo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El simple hecho, hermanos, de poder llamar al creador del universo, al creador de cada uno de nosotros, Abba, Padre, es una verdad gloriosa por sí misma. Abba, hermanos, es un término informal en arameo para decir padre. Dicha palabra, hermanos, tiene connotaciones de intimidad, ternura, dependencia y carece por completo de cualquier tipo de temor o ansiedad. Yo no sé si hay alguna persona en esta tierra con la cual usted se identifique que se puede acercar considerando la aplicación de la palabra. Hay una intimidad, hay ternura, hay dependencia y no hay absolutamente ningún rastro de temor o de ansiedad. Esa es la idea que está presentando Pablo. Dice, porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. A la vez me gustaría aclarar, hermanos, de que esta palabra original no tiene un término infantil comparable a papito. En ninguna parte, hermanos, vemos tal traducción en la palabra ni aplicación a la palabra. La forma más cercana a la traducción sería querido padre o amado padre, pero no papito. Esa no es la palabra, hermanos. De hecho, la palabra Abba es simplemente padre hablada en arameo. En la traducción original encontramos padre en arameo y luego padre en griego. En el caso de nosotros que estamos leyendo la Reina Valera 1960 es simplemente padre en arameo y padre en español. Pero la aplicación de la palabra, hermanos, como se usaba en aquel contexto, era aquella cercanía, aquella confianza, pero no tenía un término infantil en la aplicación de la palabra. Es la misma palabra que vemos que nuestro Señor Jesucristo en repetidas ocasiones expresaba cuando se acercaba a su Padre Celestial que estaba en los cielos. Pero hoy en día, hermanos, por ese espíritu de adopción, nosotros tenemos el grandísimo privilegio de llamar al Dios, creador del universo y todo lo que existe, amado Padre. Posiblemente tu padre en esta tierra no fue tan amado como quisieses, como lo hubieses deseado. Pero regresando al punto principal, hermanos, como seres humanos, no solamente sus padres, sino cada uno de nosotros en la caída, somos imperfectos, cometemos errores, al igual que tus padres posiblemente lo hicieron. Pero el Padre de los cielos, el Padre del universo, el Padre que nos ha adoptado, hermanos, Él sí es perfecto. Y como Padre perfecto, tenlo por seguro, hermano, hermana, que va a proveer para cada una de tus necesidades. Y enfatizo, necesidades, no tus deseos. Porque incluso, hermanos, ustedes como padres han negado ciertas cosas a sus hijos que ellos desean, pero ustedes, siendo más sabios que sus hijos, saben que no les conviene. Si ustedes como padres llevan a cabo tales acciones, ¿qué esperamos del Padre del cual proviene toda la sabiduría? Dios, hermanos, de la misma forma, téngalo por seguro que te va a dar todo lo que tú necesitas, pero no nos equivoquemos y pensemos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros deseamos. Porque muchas veces, hermanos, lo que nosotros deseamos
es completamente contrario a la voluntad de Dios. Pero por el hecho de que nosotros somos hijos adoptados por parte de nuestro Dios, ahora no solamente tenemos el privilegio de llamarle Abba Padre, sino que de la misma forma, hermanos, tenemos acceso a todos los recursos que el Padre ha provisto desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchas veces no usamos dichos recursos, hermanos, porque ni siquiera tenemos en claro quién es nuestro Padre. No tenemos quién es en claro nuestro Padre porque no sabemos quién es Dios. En el peor de los casos, no se sabe quién es Dios porque no se ha nacido de nuevo. Pensamos de una manera equivocada en ciertas prácticas legalistas o ceremonias y que ciertas cosas son las que nos van a dar los beneficios del Padre, pero la palabra de Dios claramente nos enseña es por gracia. Pero vean lo que dice el versículo 16 de Romanos capítulo 8. El Espíritu mismo, el Espíritu que nos adoptó, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en diferentes ocasiones nos encontramos con pensamientos contrarios a nuestra identidad en Cristo? No sé si yo sea el único, pero en ciertas ocasiones, por mi propia concupiscencia o pensamientos que el enemigo muchas veces lanza a mi mente, me hago esa pregunta, y estoy seguro que muchos de ustedes de la misma forma. Pero vete, tú ni siquiera eres cristiano. La gloriosa verdad que está presentando aquí Pablo, hermanos, es que el Espíritu mismo, el Espíritu que nos dio vida, el Espíritu que te ha sellado, el Espíritu que te ha bautizado, el Espíritu que te da los regalos, el Espíritu que genera el fruto, es el mismo Espíritu de que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿de qué manera el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Y aquí mucha atención, hermanos, porque lamentablemente muchas veces puede existir mucho misticismo en el testimonio que el Espíritu Santo genera en cada uno de nosotros. Y como que esperásemos que viniese el Espíritu Santo y te susurrara al oído, ya hombre, entiendes, si eres mi hijo. O algún tipo de señal de ese tipo. ¿Dios puede obrar de esa manera? Claro que sí. Pero si vemos el contexto, hermanos, el testimonio que el Espíritu va a dar a tu espíritu de que tú eres un verdadero hijo de Dios no tiene para nada que ver con experiencias místicas. El testimonio que el Espíritu Santo, hermanos, va a traer a tu propio espíritu de que tú eres un hijo, de que tú eres una hija de Dios, viene de acuerdo al propio contexto. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nosotros recibimos el testimonio por parte del Espíritu hacia nuestro espíritu de que somos verdaderos hijos de Dios? Voy a dar una lista que tiene que ver con todo lo que hemos aprendido, hermanos. Cuando los creyentes nos vemos constreñidos por el amor de Dios, cuando los cristianos sienten un odio profundo por el pecado, cuando rechazamos al mundo y anhelamos el regreso de Cristo, cuando amamos a otros cristianos, cuando experimentamos respuestas a nuestras oraciones, cuando discernimos la verdad del error, cuando nuestra ambición es ser semejantes a Cristo y no nos movemos de esa dirección. Cada una de estas cosas, hermanos, son las que Pablo viene enlistando desde el versículo 1 en adelante. Estos son los que son hijos de Dios. Y cuando llegamos al versículo 16, dice Pablo, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué manera lo hace? Cuando estas cosas se revelan en ti, el mismo Espíritu te está diciendo, lo estás haciendo porque eres este tipo de persona. Es como, por ejemplo, hermanos, posiblemente sea un ejemplo verdaderamente tonto y absurdo, pero los mexicanos somos muy conocidos porque nos encanta el picante. Y cuando a un mexicano no le gusta el picante, hasta se pone en duda su nacionalidad. Se me hace que este no es mexicano porque no le gusta el picante. O nos encontramos a otra persona que no es mexicano y le encanta el picante. Se me hace que este es mexicano. Da testimonio, hermanos. Es un ejemplo verdaderamente absurdo. Pero el Espíritu Santo, hermano, cuando tú estás peleando con tu pecado, el Espíritu Santo te está diciendo, tú estás peleando con el pecado porque ya no le perteneces al mundo.
Tú anhelas ser como Cristo porque tu nueva identidad es lo que requiere, es lo que busca. Y de esa manera, hermano, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitas una voz del cielo, hermano. No necesitas que venga un ángel y te diga la identidad que tú tienes. Debes de analizar tu caminar como cristiano y si estas verdades escriturales fundamentales se están reflejando en tu vida, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y debes de aprender a la vez, hermano, hermana, de pelear contra los pensamientos que quieran mostrar lo contrario, pero a través de la misma escritura. De hecho, hermanos, esa es la verdadera guerra espiritual. Esa, hermanos, es la verdadera guerra espiritual. Hoy en día se quiere aplicar que la guerra espiritual, pues traigan una espada, aceite y todo. Hermanos, eso no tiene nada que ver con la guerra espiritual. La guerra espiritual, como lo presenta el apóstol Pablo, es derribar argumentos. Pero ¿de qué manera los vamos a derribar? Con la misma palabra. El perfecto ejemplo de la guerra espiritual lo vemos en nuestro Señor Jesucristo en el desierto. El diablo viene y le dice una cosa, ¿y qué fue lo que hizo Jesús? Escrito está. Viene el diablo y le dice otra cosa, escrito está, escrito está, escrito está. A la palabra, a la palabra, a la palabra. Entonces, cuando esos pensamientos vienen a nosotros, hermanos, no, pero es que vete, tú no eres un cristiano, eres un hipócrita, ya ni deberías de ir a la iglesia. No, la palabra de Dios me enseña que el Espíritu Santo da testimonio de que yo soy hijo de Dios porque continúo luchando contra el pecado. La palabra de Dios me enseña de que yo soy hijo de Dios porque ahora experimento la misericordia y la gracia por parte de mi Dios. Esa, hermanos, es derribar fortalezas y argumentos, pero a través de la misma palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Verso 17, vean lo que continúa diciendo Pablo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No solamente, hermanos, Dios te ha hecho su hijo, no solamente Dios te ha hecho su hija, sino que por consecuencia la palabra de Dios es verdaderamente clara, somos herederos. Y este término, hermanos, es un privilegio mucho más grandioso de lo que nos podemos imaginar. Un privilegio, hermanos, que ni siquiera los mismos ángeles experimentan. Los ángeles, siendo esa creación por parte de nuestro Dios gloriosa y seres extremadamente inteligentes y fuertes, ellos, hermanos, la palabra de Dios nos enseña de que ellos no comparten este gran privilegio que nosotros sí. Vean lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. El autor de Hebreos hace una pregunta retórica hablando acerca de los ángeles y hace una conexión con el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de quién? De los que serán herederos de la salvación? Ahí entramos cada uno de nosotros, hermanos. No solamente somos ahora hijos de Dios, sino que somos herederos con Dios. A causa de nuestra fe en su Hijo Jesucristo, Dios el Padre, como nos enseña Colosenses 1:12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y a lo largo de la Escritura, hermano, nosotros podemos ver idea tras idea repetida de lo que la palabra de Dios nos enseña de la herencia que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Y esa herencia, hermanos, verdaderamente será gloriosa el momento que la estemos disfrutando delante de nuestros propios ojos. Hoy en día es común que la gente se pelee por la herencia que les van a dejar los padres. Terminan peleándose y en muchos casos incluso hasta matándose y no pudieron ni siquiera disfrutar la herencia. ¿Por qué? Porque dichas herencias, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, esas herencias aquí se van a quedar. Y el Hijo de Dios, hermanos, el que tiene esta nueva identidad, el que ha recibido el espíritu de adopción, no estoy diciendo que descartamos por completo todas esas cosas, pero nuestra mirada, hermanos,
no está puesta en una herencia corruptible, sino que como lo presenta Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, es una herencia, hermanos. Vean lo que dice. Esta es la herencia, hermanos, de la cual Pablo hace referencia en Romanos capítulo 8, que nos espera, hermanos, por ser adoptados por parte de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo por los muertos. Ayúdame a leer el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Si tú le perteneces a Dios, hermano, hermana, esta herencia te espera a ti en el cielo. Y si Dios te permitiese ver por tan solamente un segundo lo que te espera en el cielo, quitarías tu mirada de cualquier cosa en este mundo, hermano. Muchas veces nuestra mirada está bastante ocupada en las cosas de este mundo, porque ni siquiera hay un anhelo por conocer lo que nos espera allá en el cielo. Y como no existe ese anhelo, toda nuestra atención, toda nuestra energía se gasta, se desperdicia en las cosas de este mundo. La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que la herencia que Cristo, la herencia que Dios Padre ha reservado para cada uno de nosotros, hermanos, la recibiremos en el cielo, en la eternidad. Gloria a Dios por los beneficios que Dios permite que nosotros experimentemos y bendiciones en esta tierra, pero querido hermano, no te equivoques. Lo que tú puedas experimentar en esta tierra, las bendiciones que tú puedas recibir en esta tierra, claro que son gloriosas, pero no se comparan ni en lo más mínimo a lo que nos espera ya en el cielo. Y los hijos de Dios, hermanos, por parte de la nueva identidad que hemos recibido, estamos con nuestra mirada puesta en los cielos, en lo que nos espera, que por el momento no podemos ver, pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo ha preparado. En Mateo capítulo 25, versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y vean desde cuándo ha preparado Dios este reino. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis de el mar de cristal, las calles de oro, todas aquellas cosas gloriosas, hermanos, en las cuales nosotros podríamos solamente hacer un poco uso de nuestra imaginación y querer entender a la mejor capacidad que podamos lo que nos espera allá en el cielo. Pero querido hermano, lo mejor que nos espera en el cielo no es la herencia en sí, sino quien nos da la herencia, que es nuestro Dios Todopoderoso. Vean lo que dice el Salmo capítulo 73, versículo 25. Salmo capítulo 73, versículo 25, el salmista se pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué deseaba el salmista? Nada deseo en la tierra. Este deseo, hermanos, de querer más de Dios, de estar más cerca con Él, es algo que se revela en el tiempo presente a una escala pequeña en cada uno de sus verdaderos hijos. Mucha gente le encantaría, hermanos, pasar la eternidad en el cielo, pero si Dios no estuviese ahí. Muchas veces la gente anhela, hermanos, lo que Dios les pueda ofrecer, pero no quieren a Dios mismo. El Hijo de Dios, hermanos, el que ha recibido ese espíritu de adopción, comparte el mismo sentir que presenta el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y hermanos, si tú no deseas a Dios en esta tierra ni a una escala pequeña, ¿qué te hace pensar que vas a disfrutar su presencia en la eternidad? Si no disfrutas, hermano, el tiempo que pasas en comunión con tu Señor, ¿qué te hace pensar que disfrutarías la eternidad con el Señor? Son preguntas, hermanos, que a la luz de lo que hemos aprendido de la misma forma nos debemos de hacer. Porque para el Hijo de Dios, hermanos, Dios lo es todo.
Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo, y si no tenemos a Dios, no tenemos absolutamente nada. Decía el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. En Él esperaré porque Dios es mi porción, decía el profeta Jeremías. Una de las visiones finales que vio el apóstol Juan en la isla en Patmos fue la siguiente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y vean lo que dice, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No hay herencia más gloriosa que sea Dios nuestro templo, nuestro tabernáculo, y que nosotros seamos su pueblo y que estemos con Él por la eternidad. Y eso es lo que está presentando aquí Pablo, hermanos. Pero lo está presentando como el resultado directo de aquellos que son sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Pues ya dimos la gran lista de quiénes son los hijos. Si tú, hermano, hermana, te identificas con esas evidencias que hemos presentado a lo largo de esta serie, pero todavía continúas luchando con ese pensamiento en tu cabeza, necesitas estar orando a Dios, pero a la vez estar hablando las verdades escriturales a tu propia alma. Ministrarte a ti mismo las verdades que están en este libro de quién eres tú en Cristo. Tú ya no eres un enemigo de Dios. Tú ya no eres una persona vagabunda sin rumbo. Eres una persona que Dios ha encontrado. Eres una persona a la que Dios ha recogido. Eres una persona a la que Dios ha adoptado. Y junto con esa adopción, querido hermano, querida hermana, Dios te da acceso a la gran lista de bendiciones que Él desde antes de la fundación del mundo ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Porque si lo creemos, hermanos, vamos a vivir conforme a esta gran verdad. Y no vamos a estar mendigando, hermanos, las ayudas que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestro caminar, cuando sabemos que el recurso que nos ha adoptado ha provisto, querido hermano, hermana, para todo lo que tú necesites. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Acompáñenme para allá mientras yo leo Romanos 8, 17, pues dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solamente somos como hijos de Dios, herederos de Dios, sino que la palabra de Dios nos enseña de que somos coherederos con Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que Dios ha constituido a Cristo heredero de todo, como nos enseña Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿qué? De todo, y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros hemos sido hechos coherederos con Él, hermanos, lo que esto significa es que estamos destinados a recibir lo mismo que Él recibe. Si Cristo, hermanos, es el heredero de todo, y Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 15, de que nosotros somos coherederos con Cristo, significa de que Cristo nos está haciendo partícipe de todo lo que Él tiene a cada uno de nosotros. Ojo, hermanos, hay una herejía por ahí, verdaderamente herejía, que enseña, sacando estos versículos fuera de contexto, de que nosotros somos dioses pequeños. O como dijo un hereje todavía, somos Jehová Junior. Nosotros no somos ningún Dios, hermanos. Nosotros somos creación del Dios Todopoderoso. Pero Dios en su infinita misericordia, al adoptarnos, nos ha hecho partícipes, hermanos, de la gloria que será manifiesta en el Hijo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay una gran lista, hermanos, de bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. En el tiempo presente tiene que ver con todas aquellos recursos para que tu hermano o hermana vivas como Dios espera en esta tierra. Pero una vez que partamos y entramos hacia la eternidad,
La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay innumerables bendiciones y cosas gloriosas que nos esperan a cada uno de nosotros, no porque lo hayamos merecido, no porque hayamos hecho dicho trabajo, sino porque al igual que David, por el puro afecto de su misericordia y amor, adoptó a Mefiboset. Dios te ha adoptado a ti. Y porque Dios te ha adoptado a ti, te ha dado el derecho legal para que tú disfrutes de todas estas bendiciones como hijo de Dios que eres. Pero Pablo presenta la prueba final de gloria al final del versículo 17, y con esto es con lo que voy a ir terminando. Dice la palabra de Dios: si es que padecemos juntamente con Él. Ay, Pablo, pero pues estás hablando de cosas buenas, ahora ¿por qué hablas de padecer? Qué negativo, Pablo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto no es una condición, sino más bien una causa. No lo debemos de entender, hermanos, como yo voy a ser glorificado solamente si padezco. No, esa no es la manera correcta de entender lo que nos está enseñando el versículo 17. Veamos el contexto. Lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, que es una verdad que se refleja, estoy seguro, en muchos de ustedes. Aquellos que han nacido por el Espíritu, aquellos que han sido sellados por el Espíritu, aquellos que han sido bautizados por el Espíritu, aquellos que han recibido los dones, aquellos en los cuales se manifiesta el fruto, hermanos, es imposible que no padezcas. Vas a padecer. Y es lo que está diciendo aquí Pablo: si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él glorificados. No solamente podemos recibir lo bueno como en esta nueva identidad que ahora tenemos, hermanos. A tu Padre, a tu Dios Todopoderoso, lo rechazaron. Al Dios Todopoderoso, cuando se encarnó y vino a esta tierra, se burlaron de Él. Si tú eres hijo de Dios, hermano, hermana, vas a recibir el mismo trato que Dios recibió. No podemos, hermanos, hacer una división y decir: bueno, Dios, pues a mí sí dame las bendiciones, pero eso de padecer, eso no. No, hermano, esto no es opcional. Si tú eres hijo de Dios, vas a recibir lo que una persona con dicha identidad merece: ser rechazado por este mundo, pero ser amado por tu Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de estar dispuestos a padecer lo que sea necesario juntamente con Él. Vean lo que nuestro Señor Jesucristo predicó en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿por causa de quién? Por causa de aquel, hermanos, que dio todo por nosotros, por causa de aquel por el quien ahora nosotros tenemos acceso directo a su trono de gracia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El padecer por Cristo de diversas formas, hermanos, es parte del paquete de esta adopción que cada uno de nosotros hemos recibido. Pero la promesa que presenta aquí Dios a través de su siervo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15, es de que como hemos padecido juntamente con Él, hermanos, también seremos glorificados. A lo largo de esta serie hemos estado viendo, hermanos, evidencias que la palabra de Dios nos presenta de lo que son los hijos de Dios. Cada una de estas enseñanzas, hermanos, son para que nosotros, a la luz de la Escritura, hagamos ese análisis personal e interno. ¿Quién soy yo? En este mundo, hermanos, no hay huérfanos espirituales. Solamente existen los hijos de Dios y los hijos del diablo, como nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo a aquellos religiosos
judíos. Les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre queréis hacer. No podemos decir, hermanos, que somos una cosa, pero que nuestro caminar refleje completamente lo contrario. Pero si tú eres el tipo de persona que hasta el día de hoy continúas luchando con el pecado, querido hermano, continúa esforzándote. Ese es un testimonio en tu vida personal de que le perteneces a Cristo. Aquella persona que no ha nacido de nuevo no tiene ninguna lucha. ¿Por qué? Porque es completamente esclavo o esclava a las concupiscencias de su carne. Pero si tú luchas es porque hay vida en ti. Es porque el Espíritu Santo ha soplado ese aliento de vida, te ha bautizado, te ha sellado. Y esa marca que ha puesto en ti, querido hermano, es permanente. No se va a borrar a lo largo de los años, sino que te ha reservado hasta el día de hoy y te reservará hasta que cada uno de nosotros, hermanos, escuchemos aquellas palabras gloriosas por parte de nuestro Dios. Bien, buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa, hermanos, debería de ser la meta de cada cristiano. Parecernos cada vez más a Cristo para que en aquel día glorioso podamos entrar con la tremenda confianza de que no es un desconocido para nosotros. Por el mismo espíritu de adopción que hemos recibido, ahora le podemos decir, Abba, Padre, que nos buscó. Estabas perdido, hermano, estabas perdida, hermana, pero Dios te buscó. Y una vez que te encontró, como dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 11, versículo 4, con cuerdas de amor te atrajo, para que una vez que le perteneces seas partícipe de la gran lista de beneficios y bendiciones que Dios desde antes de la fundación del mundo ha preparado para ti. Si tú te identificas con esto, hermano, hermana, no permitas que las concupiscencias de este mundo, que los dardos del enemigo hagan dudar tu identidad en Dios. Una de las mismas oraciones conforme a la voluntad de Dios, hermano, hermana, si tú has batallado con eso, ora a Dios para que sea el mismo Espíritu de Dios que te selló, que sea el mismo Espíritu de Dios que traiga la convicción a tu corazón de quién eres en Cristo. No eres un huérfano, no eres un perdido, ya no eres una persona que andaba rumbando por este mundo, sino que ahora hay un propósito en ti. Y ese propósito, querido hermano, querida hermana, es parecerte cada día más a aquel que dio su vida por ti, nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la adopción que tú has llevado a cabo en cada uno de nosotros. Tu palabra claramente y repetidamente nos enseña, Señor, no había nada bueno en nosotros. Tú no nos adoptaste, Señor, porque fuésemos inteligentes o porque hubiese algo bueno en nosotros. Tu palabra es verdaderamente clara. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero al igual que tu siervo David salió buscando a Mefiboset para hacer misericordia para con él, tú buscaste a tu pueblo, Señor, al pueblo que tú mismo habías predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fueran partícipes de tu reino. Ahí nos encontramos nosotros, Señor, este cuerpo local, Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Yo te pido, Señor, en esta oportunidad que sea tu Espíritu Santo confirmando, Señor, estos fundamentos en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor, tú nos has adoptado. Decía el salmista, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá Jehová. Tú eres el ejemplo perfecto, Señor, de ese Padre amoroso, ese Padre que suple las necesidades de sus hijos. Tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Es por el mismo espíritu de adopción que hoy en día podemos clamar, Abba Padre, amado Padre. Ya no somos tus enemigos, Señor. Por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario hemos sido reconciliados. Ahora tenemos esa confianza, ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia para buscar misericordia, Señor. Gracias te doy, Señor, por tan inmenso amor que has demostrado para con cada uno de nosotros. Gracias por la adopción, gracias por la identidad, Señor.
Éramos personas que no teníamos identidad, pero hoy en día, Señor, en ti tenemos identidad. Somos los hijos del Dios Todopoderoso, Creador del universo. No solamente eso, Señor, sino que tú en tu infinita misericordia y gracia nos has hecho partícipes, Señor, de tu herencia. Tu palabra nos enseña, coherederos con Cristo, a quien tú estableciste como el heredero de absolutamente todo, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tú has reservado cosas gloriosas para tu pueblo en la eternidad. Le permitiste a tu siervo Juan ver un poco de todas esas cosas gloriosas que nos esperan, Señor. Pero nosotros, antes de anhelar, Señor, el mar de cristal, las calles de oro, Señor, aquellas moradas que tú has preparado, Señor, anhelamos lo mismo que decía tu salmista, Señor. Yo lo único que deseo es a mi Dios, y fuera de Él nada deseo. Como decía tu siervo Jeremías, mi porción es Jehová, en Él esperaré. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese mismo carácter de tu Hijo Jesucristo cada día más, Señor. Pero lo más importante, Señor, que siempre esté presente en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Quiénes somos, Señor? Tu Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por habernos adoptado a cada uno de nosotros, Señor. Estamos eternamente agradecidos por tu obra gloriosa. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separa